Buenas tardes, mi nombre es Borja Gabriel, soy alumno de primer SMR y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo las preguntas, vamos a estar respondiendo a las preguntas del 0306 placa base, conectores internos de montaje y mantenimiento de equipos. ¿Vale? En la primera pregunta hemos hecho una tabla con todos los distintos tipos de conectores internos que hay en una placa base y luego ya tenemos las demás preguntas hechas, ¿vale? Que este documento, tanto el documento como el PDF lo tendréis abajo en la descripción mediante un link de OneDrive. Entonces vamos a comenzar por ejemplo con el conector ID. El conector ID es un conector que está en la placa base que sirve para conectar a los dispositivos de almacenamiento ID, como serían los CD-ROM o los DVD, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto actualmente pues ya no está, ya no viene integrado en una placa base, ya que es muy obsoleto, ya se han quedado bastante obsoletos. Luego tenemos los conectores FDD, que son los conectores para disqueteras. Son similares a los ID, solo que estos tienen un menor número de pines. Y al igual que los ID, se han quedado bastante obsoletos y ya es muy raro encontrarlos en una placa base actual. Luego por aquí tendremos los conectores SATA, Serial ATA o ATA serie, que son aquellos conectores para conectar dispositivos de almacenamiento SATA, que son como discos duros, estos discos duros grandes metálicos de 4, de 6 terabytes, que se utilizan poco ahora. Bueno, se utilizan cuando se utilizan son para servidores y cosas así, ya que son dispositivos que guardan mucho, guardan grandes cantidades de terabytes y demás. Luego tenemos los SATA Express, que son conectores para dispositivos SATA Express, que estos son conectores, son discos duros SATA, pero estos ya son más planitos, son básicamente muy similares a un disco duro de hoy en día por su tamaño. Luego tenemos los conectores M2, que bueno, son los discos duros que utilizan casi todo el mundo, si no todo el mundo hoy en día, ya que son los más rápidos, son súper pequeñitos y se conectan en cualquier dispositivo, ya sea portátil, un ordenador o en consolas también se está utilizando bastante también. Y bueno, luego tenemos los conectores USB internos 2.0 superior o inferior, perdón, que estos son los conectores básicamente que hace que mediante un cable ese conector de pines que pertenece a la placa base al chasis, que es lo que nosotros podemos ver detrás del ordenador y decir, coño, un USB 2 y lo conectamos. Pues es un cable que está conectado desde el pin que hay ahí de la placa base a el chasis. Y básicamente eso hace que nosotros podamos conectar nuestro dispositivo, ya sea un ordenador o ya sea algo que queramos conectar que permita, o incluso cargar el móvil desde el ordenador. Yo lo hago así muchas veces cuando tengo que trabajar y demás. Y luego tenemos también los conectores USB interno 3.0 o superior, ¿vale? Que como podéis ver cambia, ¿vale? Tiene una forma, tiene más pines, tiene una ranura así cuadrada por los lados, ya que, bueno, esto lo que permite es una mayor tasa de transferencia de datos. Si por ejemplo yo quiero pasar una cosa del móvil al ordenador o del ordenador al móvil, va a tardar menos que en un USB 2.0 o inferior. Y bueno, esto funciona exactamente igual que este, mediante un cable desde la placa base hacia el chasis, la bahía donde esté conectado, para que la persona lo pueda ver y enchufar desde ahí. Pues así funcionaría exactamente igual. Jack de 3,5 milímetros. Luego tenemos lo que vienen a ser los conectores de audio interno, que al igual que los USB pero estos funcionan igual a nivel de un cable
desde la placa base a el chasis, que es donde nosotros podemos ver ahí los conectores. Esto básicamente funciona con un cable que se llama mini jack 3,5 milímetros, ¿vale? Y son, bueno, veréis más adelante que son como unos circulitos que hay, y hay de entrada, de salida, doble y cosas así, ¿vale? Yo, por ejemplo, para hablar y escuchar tengo un cable que, bueno, no lo puedo enseñar ahora mismo porque me dejaríais de escuchar, pero lo utilizo para poder grabar este tipo de vídeos. Luego tendríamos los conectores CDI, que son conectores que sirven para conectar la salida de audio del CD-ROM o DVD directamente a la tarjeta de sonido de la placa base. Entonces, gracias a esto, nosotros, por ejemplo, si insertamos en nuestro ordenador un CD-ROM o DVD de audio, lo podríamos escuchar directamente desde los altavoces conectados al ordenador. Si no hay ningún dispositivo de audio de salida conectado al ordenador, no podríamos escuchar ese CD o ese DVD. Y por último, en conectores de interfaces tendríamos el conector de tarjeta de expansión, que sirve para conectar tarjetas de expansión y así extender las funcionalidades de la placa base. Como por ejemplo, una tarjeta de expansión podríamos conectarle una tarjeta para M2, que básicamente serviría para poder conectar otro M2 a nuestro ordenador y sacarle pues más rendimiento a la hora de transferencia de datos, a la hora de instalación de aplicaciones, de juegos o lo que sea. Bueno, y ahora pasamos con los conectores de energía, que el primero que tenemos es el conector ATX, que básicamente el ATX se encarga el conector ATX se encarga de conectar la placa base a la fuente de alimentación. ¿Y qué hace esto? Esto básicamente hace que la placa base pueda suministrar energía a todos aquellos dispositivos, sería, no, a todos aquellos componentes que necesiten energía para funcionar, excepto algunos componentes como por ejemplo el disco duro, los DVD y demás, que bien se conectan directamente a la fuente de alimentación. Y luego tendremos los ATX de 12 voltios, que son los cables que sirven para conectar los cables de la fuente de alimentación y así proporcionar una energía adicional al microprocesador. Y ahora pasaremos a los conectores fan, que es ventilador en inglés, ¿vale? Que se encarga de, pues eso, conectar los ventiladores a la placa base para proporcionar energía, refrigeración, ¿vale? Y tenemos distintos tipos marcados. Si nos fijamos bien, lo hemos marcado en la propia placa base donde están, si es el ventilador de la CPU, si es el System Fan, luego el Fan, el Fan Northbridge Boost, algo así, Power Fan Northbridge, vale. Tenemos distintos tipos de ventiladores que podemos conectar desde la placa base mediante un cable. Y pasamos a los conectores RGB y ARGB, que son básicamente los que se encargan de, por ejemplo, si tú te compras ponte que te compras un ventilador, ¿vale? Para tu PC. No el de la placa, del procesador, sino otro exterior para proporcionar menor temperatura y cosas de refrigeración. Pues ese, si te lo compras y es RGB, pues uno de los cables de ese ventilador tendría que ir conectado a estos pines, ¿vale? ¿Para qué? Para proporcionar esa luz del RGB, ¿vale? Y que salga rojo, amarillo, azul, el color que tengas, el color que vaya saliendo, ¿vale? Esto básicamente es estético, no proporciona nada diferente al ordenador, simplemente luces, ¿vale? Y tenemos dos tipos, que tenemos el RGB, que es este de aquí de 12 voltios, y el ARGB, que es este de aquí de 5 voltios, ¿vale? Los distinguimos porque uno tiene 4 pines y el otro solo tiene 3 y proporciona pues menos, se necesita de menos energía, ¿vale? RGB es red, green, blue, y luego el ARGB sería Addressable red, green, blue, ¿vale?
Y ahora pasaríamos a los otros conectores de los componentes internos de la placa base, ¿vale? Que es el control de panel frontal. Este conector básicamente sirve para conectar desde la placa base a los botones que nosotros tenemos desde afuera del ordenador para encender, apagar, reiniciar, controlar las LEDs, cambiar de color los LED, cosas así. Y por último, en otros conectores tenemos el control TPM, o dicho sin las siglas Trusted Platform Module, o módulo de plataforma de confianza. Básicamente este conector permite, ¿cómo decirlo?, insertar un chip con claves de cifrado que permiten al sistema operativo conectar cifrar toda la información, todos nuestros datos, etcétera. Y volvemos con la pregunta número 4, que nos dice diferencias entre SATA y SATA Express. Bueno, básicamente los SATA, ¿vale?, empezando con los SATA, usan una velocidad de transmisión de 6 gigabits por segundo, o lo que es lo mismo, 600 megabytes por segundo. Se queda corta en conexiones PCI Express y no es compatible con la unidad de interfaz lógica NVMe, mientras que los SATA Express sí son compatibles con esta interfaz lógica. Tienen una velocidad de transmisión de datos de 16 gigabits por segundo, lo que es lo mismo, 1,97 gigabytes por segundo. Utilizan un protocolo de transmisión de datos basado en PCI Express y utilizan un protocolo de comunicación bastante clásico que es el ACI, el Advanced Host Controller Interface. No va. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta, que es la número 5, que nos dice: si la implementación SATA 3.0 era capaz de trabajar a 6 gigabits por segundo y la SATA Express a 16 gigabits por segundo, indique su velocidad de transmisión de datos en megabytes por segundo, a mano o Word o Excel. Estamos en Excel, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, voy a enfocar esto un poco más. Ahí tenemos a un lado el SATA y a un lado el SATA Express, y luego tenemos terabits, gigabits y megabytes, ¿vale? Terabit lo he puesto aquí un poco porque sí. Entonces, los datos que nos dan es que el SATA normal es de 6 gigabits por segundo y el SATA Express es de 16 gigabits por segundo. ¿Qué pasa? Que un bit es la unidad más pequeña, la unidad de memoria más pequeña que existe, mientras que un byte es 8 veces esa unidad de memoria. Son 8 bits, un byte. Entonces, a la hora de multiplicarlo a megabytes o a gigabytes, si por ejemplo de gigabytes a megabytes tendríamos que multiplicar. ¿Por qué? Porque se aumenta la cantidad, mientras que si fuese hacia arriba disminuye, o sea, habría que dividir. Funciona así la escalera. Pero ¿qué pasa? Si lo quisiésemos pasar de gigabits a megabits, simplemente habría que multiplicarlo por 1000, ya que son 1000 bits exactos. Mientras que si lo queremos pasar de gigabits a megabytes, es un poco más diferente, ya que no son 1000, son 1024 si queremos ser exactos, ya que cada byte es un bloque de 8 bits. Entonces, vamos a coger y vamos a poner aquí un igual, ¿vale? Y vamos a coger que es B4, el 6, y lo vamos a multiplicar por 1024, no por 1000, porque son por 8, no es por 10, no es por 1, es por 8, son 8 veces un bit. Entonces, hacemos clic y nos sale un total de 6144 megabytes, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es pasarlo a, o sea, de 16 gigas bits a megabytes, ¿vale? Que cogemos el igual 16 y lo multiplicamos, ya que es uno más abajo, por 1024. Y como podéis ver, la diferencia es grande de un SATA a un SATA Express. Es casi el triple. Es casi el triple de diferencia, el triple de velocidad.
Pero ¿qué pasa? Que, bueno, aunque sea muy rápido, existen más rápidos todavía, que es a día de hoy el M2, ¿vale? Pero, bueno, aquí podéis ver la gran diferencia entre el SATA y el SATA Express, ¿vale? El SATA Express, podéis ver que tiene una velocidad de transmisión de 16.384 megabytes por segundo, que redondeado sería 16 megabytes, digo 16 gigabytes. Y el SATA normal sería megabytes por segundo, 6144. Vale, así que vamos con el siguiente ejercicio. Vale, he tenido un pequeño fallo, ¿vale? Bueno, pequeño es bastante grande el fallo. Vale, vamos a hacer una cosa y lo vamos a poner de la siguiente manera, ya que no es este el resultado real, ¿vale? Vamos a poner por 1000. Lo vamos a poner por 1000. Vamos a hacer, en vez de hacer la conversión directamente, vamos a hacerla por pasos, ¿vale? Entonces vamos a pasarlo, ¿vale? De gigabit a megabit son 16.000. Ahora tenemos la cifra en megabits, queremos pasarlo a megabytes. ¿Qué pasa? Que aquí viene la cosa, que un megabit, para llegar a un megabyte necesitamos 8 bits. O sea, entonces ahora lo que tendremos que hacer es dividir los 6000 entre 8, que sería un megabyte, 8 bits, y nos da el resultado de 750 megabytes. Y ahora aquí hacemos exactamente lo mismo, lo dividimos entre 8 y nos da el resultado de 2 gigabytes, ¿vale? Así es como se haría. Me he equivocado y lo he pasado directamente y la conversión ha salido totalmente fatal, pero este sería el resultado real, ¿vale? Ya que estos son 8 bits, este es 1, 8, 1, 8, 1, o sea, es 8 veces un bit. Este resultado es mucho más lógico que el anterior, así que así quedaría, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Luego, en la pregunta 6 tenemos, ¿es lo mismo SATA E que SATA? Explica su respuesta. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque SATA Express es una interfaz de conexión de alta velocidad basada en la tecnología SATA, mientras que el eSATA, que es External SATA, está destinado a unidades externas de SATA. Y en la última pregunta tenemos, ¿por qué SATA Express ha dejado de utilizarse? Y la verdad es que lo cierto, a pesar de todo, a pesar de que SATA Express es una unidad de memoria muchísimo más veloz que el SATA normal, existen otros tipos de interfaces y de memorias y de tecnologías, como lo es el M2, que sigue siendo muchísimo más avanzado que la tecnología SATA, muchísimo más fácil a nivel de interfaz y muchísimo más veloz, todavía más veloz, que incluso, bueno, se está llegando a unos niveles bastante altos de tasa de transferencia, tasa de datos, tasa de transferencia de datos, como por ejemplo el mío, no sé si llegaba a 16 gigabytes o 20 o 15 o 10, 15 o 16 gigabytes por segundo. Este llega a 16 gigabytes, o sea, es 8 veces más rápido. Entonces, es por eso que ya no se sigue utilizando tanto, ya no es lo que viene a ser el disco duro en sí de los SATA, sino es la tecnología en sí la que se está quedando obsoleta del mercado a nivel de velocidades, y aparte que un SATA es una cosa más o menos así, mientras que un M2 es algo así. O sea, la diferencia tanto de tamaño como de velocidad es mayor. Obviamente económicamente también es mayor, pero porque es mejor, es más veloz. Y bueno, hasta aquí serían todas las preguntas
del apartado 0306 placas base conectores internos. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle like y nos vemos en el siguiente. Adiós.